Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Son las 12 del mediodía con 3 minutos. Los saluda Alejandra Alvarado y les da la bienvenida otra vez a su programa, que el día de hoy vamos a hablar acerca un poquito del aire, de cuando hay contingencias, qué hacer, podemos hacer actividades al aire libre. No, quédese con nosotros porque vamos a tener mucha información que va a ser de su interés. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Claudia Fernández, a Martín Silva, a Jorge Ariel Aguilera y a Fernando Martínez, quienes reciben esta señal en C7 Radio y C7 Televisión. Sintonícenos también por la página de internet que es el www.c7jalisco.com y que no tenga pretexto de decir no tengo radio, no tengo tele, no tengo internet. Sintonícenos para que se quede con nosotros el día de hoy en el programa. Saludo con mucho gusto hasta el otro lado del estudio a mi compañera Bego Lomeli. ¿Cómo estás? Ale, muy bien, muchas gracias. Hoy estaba viendo esta calaverita que tienes en tu micrófono, que ahí se asoma. Pues es que ya estamos cerca del Día de Muertos. Ahí tienes también tu calaca ahorita que se vaya el sub. Ahí está festejando desde ahorita. Hay más o menos colgadillas. Bueno, pues, oye, también la invitación para que la gente vaya al Parque Morelos, ¿no? A la Feria del Cartón. Se pone muy bonito. Padre. Sí. Oye, Ale, pues hoy muy buen tema como comentas hoy, porque qué hacer en caso de contingencias ambientales, ya vienen también, como baja la temperatura, también inversión térmica, etcétera. Y con los niños en las escuelas hay un programa de capacitación muy interesante, para lo cual hoy nos visita Stephanie López Murillo, coordinadora de investigación y proyectos de CEMADET, y nos va a platicar de este programa de capacitación. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, esta parte de capacitación que mencionan, pues surge de esa preocupación, tanto de padres de familia que nos han estado preguntando acerca del tema, como de Secretaría de Educación, por la parte de decir, lo que pasa que en las escuelas no se están haciendo las actividades que deberían de hacerse en estas etapas de mala calidad del aire. Entonces están los niños expuestos constantemente a los contaminantes atmosféricos y es de ahí donde surge esto que armamos con el apoyo de Secretaría de Educación y también del municipio de Guadalajara y el municipio de Tlaquepaque. Alguna vez hemos escuchado que cuando está mala la calidad del aire no es recomendable hacer actividades al aire libre, no salir a caminar, etcétera, pero pues los niños de la gente que tiene niños, perdón, híjole, los llevan a la escuela y pues sus recreos, sus recesos son al aire libre y a lo mejor se olvidan de qué sucede. Es una norma mantenerlos dentro del, pues ahora sí que en un lugar cerrado mientras hay alguna contingencia. Bueno, es algo que también nos han preguntado en varios espacios y bueno, el asunto es que durante un episodio de mala calidad del aire, que ya nos vamos a un extremo que por ejemplo sería la contingencia atmosférica, en ese caso, se debe de activar lo que es el plan de respuesta a emergencias y contingencias ambientales, que bueno, aquí cabe resaltar que ya existe nueva palabra dentro que lo podríamos ver en el plan de contingencias, pero que nos permite actuar ante situaciones que antes no se actuaba. Por ejemplo, hemos tenido incendios en el bosque La Primavera u otros incendios que se han suscitado en días pasados que, por ejemplo, han sido en lugares donde tal vez no hay una estación de monitoreo cerca y entonces se activa esta fase que, si bien no nos dice un número exacto de decir hay tantos IMECA de contaminación en el aire, sabemos y porque lo podemos percibir y sentir que hay una alta contaminación. Entonces, cuando se activa este tipo de fases o ya que tenemos una contingencia y que lo activamos en cualquiera de sus 3 fases, se les manda un comunicado a los municipios, está enterado Protección Civil, está enterado Secretaría de Educación y a su vez ellos bajan la información hasta los directores de las escuelas. Los directores de las escuelas son como el último eslabón en cuanto a educación que va a recibir esta información de una contingencia. Y a su vez, cada escuela debe tener un plan de acción durante una emergencia atmosférica o una contingencia atmosférica. Entonces, ahí ya las acciones se deja mucho al criterio de los profesores. ¿Por qué? Porque hay 2 circunstancias. Una es que no les pueden quitar el tiempo del recreo a los niños, es como un derecho y han tenido algunos problemas, pero sí se recomienda que al menos si se tiene el espacio del recreo sea dentro del aula y que se mantenga lo más hermético el espacio, que no se permita entrar humo.
Tuvimos justamente en las capacitaciones, nos sirvió para conocer la situación de muchas escuelas y veíamos que hay unas escuelas que, bueno, por ejemplo, tienen los vidrios quebrados o la puerta no cierra completamente hermética, y hace algunas semanas hubo un incendio en un predio cerca de Miravalle. Y las escuelas que estaban ahí pues nos comentaban, dice, es que nosotros no queremos seguir viniendo a trabajar. ¿Por qué? Porque es más peligroso, consideramos, estar dentro del aula. Y nuestro plan de contingencias que nosotros hicimos para la escuela, pues nos dice que tenemos que estar dentro, pero no podemos porque hay más humo dentro que fuera. Dice, te sales afuera y respiras más aire fresco que dentro del aula. Entonces, en casos muy extremos sí se recomienda que no haya actividad en la escuela. En casos donde la contaminación sea mucho menor, pues sí se pueden quedar dentro del aula lo más hermético que sea. Okay. ¿Por qué se deja a criterio? O sea, dices, cada escuela debe tener un plan de acción, pero ¿por qué se deja a criterio? Luego se pueden tomar decisiones como muy subjetivas y que pueden no ser las más adecuadas, o qué candados ponen para sugerir el plan de acción para las escuelas. Bueno, en cuanto al espacio es donde les comento se deja un poco a criterio. ¿Por qué? Porque hay lugares que no están acondicionados para que estés dentro. Como esa escuela que nos comentaban, pues ellos tenían los vidrios quebrados, su puerta realmente no cerraba completamente y había más humo dentro. Entonces, ahí el criterio es que ellos puedan identificar cuál sería el espacio donde los niños puedan estar menos expuestos a respirar este humo. Sin embargo, la recomendación siempre es que no se lleven actividades en las que uno esté respirando más rápidamente y que a su vez pues puedan hacer que estén entrando más contaminantes al organismo. ¿Cuándo surge esta capacitación de decir, es necesario que las escuelas estén enteradas de que en momento de contingencia se debe seguir cierto protocolo? Bueno, surgió un poquito la idea desde que hubo también otro episodio de mala calidad del aire el año pasado y que hubo también algo ahí en medios que se incomodó un poco al municipio porque ellos avisaron, el municipio de Tlaquepaque, afortunadamente ellos tienen una respuesta muy efectiva ante la comunicación para las escuelas. Ellos inmediatamente en las escuelas donde se presenta la contingencia van y la visitan y les comentan, oiga, tiene que evitar que hoy los niños no deben de hacer educación física. Muchas de las veces no se suspenden las clases porque se vio que, por ejemplo, cuando hubo lo del incendio del Bosque La Primavera, no sé si lo recuerdan, que fue también una gran cantidad de contaminación que estábamos respirando, se suspendieron las clases y los niños hacían cualquier cosa menos estar dentro de su casa, porque la mamá ya era de que pues vete a jugar a la calle, entonces el niño estaba corriendo y respirando el montón de contaminantes. Entonces no se suspenden clases en ese caso, pero sí se vio un poco que a pesar de que existía la contingencia, que se les avisó a la primaria por medio del director, los niños seguían haciendo la clase de educación física, estaban corriendo en el recreo. Entonces fue como decidir bajar ahora este nivel, no solo al director, que probablemente pues también a veces tiene muchas ocupaciones y no baja la información a todos los profesores, pero ahora sí bajarla directamente al profesor. Entonces esas capacitaciones son directamente con el profesor del aula y con la experiencia que ellos tienen, cómo viven las contingencias, y que ellos entiendan cuál es la importancia de que efectúen las acciones para protección a la salud de los niños. Claro. ¿Vamos a nuestro corte o no? ¿No me quedó claro? Sí, vamos a nuestro corte, pero de regreso seguiremos hablando acerca de este programa de capacitación y por qué es importante tenerlo dentro de las escuelas cuando existe una contingencia ambiental. Nuestra salud es lo más importante. 3030-5350, nuestra línea de comunicación. Regresamos a Vive Eco. Haz eco. Vive Eco. El zoológico de Chapultepec tiene un nuevo huésped, una especie que está en peligro de extinción debido a la cacería ilegal, a la transformación y degradación de su hábitat. Se trata de un macho de leopardo de las nieves de 2 años de edad. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, anunció la llegada del leopardo, con lo que se busca promover entre la población valores para el cuidado y la conservación de las especies animales. Milenio Noticias. El sistema fotovoltaico térmico de alta concentración, HCPBT por sus siglas en inglés, se asemeja a un girasol de 10 metros de altura. Estas gigantescas flores high-tech comenzarán a ser un elemento familiar del paisaje en muchos países a partir del 2017, cuando está previsto que esta nueva fuente de energía solar llegue al mercado. Este sistema utiliza una antena parabólica de 40 metros cuadrados, fabricada con un hormigón patentado a base de fibras, que puede ser moldeado en casi cualquier forma en menos de 4 horas. F Verde.
La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal ha conseguido recolectar casi 90 toneladas de desechos electrónicos hasta el mes de agosto de este 2014, gracias al programa Reciclatón. Todo lo que se ha conseguido recolectar, de acuerdo con la Dirección de Educación Ambiental, es trasladado a la localidad de Lerma, en el Estado de México, donde se despiezan los desechos para aprovechar el plástico, cobre, fierro, acero y aluminio y se convierten en conductores electrónicos, cancelería, mallas de acero y clavos. Ecoticias México. Travesía Expo Ballena Gris, orgullosamente mexicana, se presenta en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, de octubre generales de una ballena gris, su evolución, ciclo de vida, distribución y ruta migratoria. Uno de los principales atractivos de la muestra es un esqueleto de un ejemplar joven de 12 metros de largo. Planeta Azul. Haz eco. Vive eco. Continuamos en Vive Eco. El día de hoy estamos hablando del programa de capacitación a maestros de escuelas primarias y preescolar sobre qué hacer durante contingencias atmosféricas o mala calidad del aire. Para ello nos acompaña Stephanie López Murillo. Ella es coordinadora de investigación y proyectos de CEMADET. Stephanie, ahorita en el corte estábamos platicando de la importancia que debemos darle a este tipo de situaciones, porque ya decías tú, la gente dice, no pasa nada, al cabo es un día, hoy es la contingencia, hoy es un día, voy a dejar de salir a los niños al recreo. ¿Qué pasa con ese día que están expuestos a una mala calidad del aire? Bueno, cuando nosotros entramos a una fase de contingencia, porque bueno, la contingencia tiene 3 fases dependiendo del nivel IMECA, pero una contingencia no nos va a decir cuál es la contaminación solo de ese preciso momento. Eso quiere decir que nosotros ya estuvimos expuestos 8 horas atrás a una mala calidad del aire. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un dato, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del índice IMECA de ozono, es porque el ozono se hizo un promedio de las 8 horas previas. Entonces, durante 8 horas hemos estado respirando contaminación a nivel muy alto. Entonces, siempre es importante, previo a que nosotros veamos o cuando vemos hasta en las noticias que nos dicen que la calidad del aire es regular, desde ahí ya debemos de estar alerta, porque en regular quiere decir que va a llegar un punto, si sigue subiendo la contaminación, en el que va a ser mal. Entonces, ya desde ahí nos tenemos que empezar a cuidar. Y en la escuela, lo que pasa es que si tú eres pues un niño pequeño, como el caso con quienes hemos estado trabajando, que han sido para profesores de kinder y primaria, pues ellos van a necesitar siempre respirar más oxígeno que nosotros. Ellos tienen los pulmones más pequeños, entonces normalmente si nosotros respiramos 200 litros de aire, un niño de menor a 1 año, él va a respirar 600 litros de aire en un día por cada kilogramo de peso. Entonces, es una cantidad de aire mucho mayor a la de nosotros, y si consideramos que él ya estuvo expuesto a una mala calidad del aire desde que estuvo en su casa, a lo mejor en la noche no salió porque los niveles empezaron por la noche, ¿no? Como les comento, son 8 horas antes o 24 horas antes cuando nosotros podemos ver que va a empezar a subir la contaminación. Entonces, él a lo mejor ya estuvo expuesto, a lo mejor por la tarde salió un ratito a jugar y ya estuvo también respirando más aire del que normalmente ya respira porque es chiquito. Y entonces, pues se va a la escuela y si hace esa actividad física, pues va a estar respirando todavía más contaminantes. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos la ciudad con el segundo índice de motorización más alto del país, justo solo debajito de Monterrey. Y aparte, pues nosotros tenemos unos niveles tanto de ozono como de partículas menores a 10 micras muy altos que estamos respirando constantemente, y que si los comparamos con valores de otras mediciones en otros estados, pues nos encontramos en unos niveles muy altos. Entonces, siempre va a ser importante pues preservar la salud de los niños por esas condiciones que los hacen más vulnerables, que es que ellos van a necesitar más aire, que ellos aparte pues van a andar corriendo y haciendo más actividad física que nosotros en un día normal, si no estamos haciendo ejercicio, que a lo mejor sería 1 o 2 horas, pero ellos todo el tiempo están moviéndose por todas partes, y que aparte su sistema inmunológico está en desarrollo. Y ha sido una parte que hemos enfocado mucho en la capacitación, toda esta parte que conozcan cómo es la fisiología de un niño, por qué un niño tienes que cuidarlo más que un adulto, qué contaminantes tenemos en nuestra atmósfera, cómo estamos en la calidad del aire, qué es el IMECA, qué es una contingencia, todos estos datos que los hemos tratado de hacer de la manera más sencilla, porque muchas de estas cosas son fórmulas químicas y asuntos matemáticos que a veces
pues no es tan fácil de entender, Ujú. pero lo hemos hecho lo más sencillo posible y justo dentro de unos materiales que también ellos puedan distribuir con los niños. Tenemos por ahí un personaje que ya próximamente vamos a sacar ahí como la convocatoria para ponerle nombre, que es una libélula y que bueno, la libélula pues te da siempre la idea de que hay libélulas o hay ciertos tipos de animalitos que están donde hay un aire limpio, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí difícilmente vemos ya una libélula por nuestra mala calidad del aire, pero bueno, es como a quien estamos posicionando y quien ve toda la parte del IMECA y todo, entonces hacer muy digerible el entender cuál es la situación de nuestro aire que estamos respirando en la ciudad y entonces cómo debemos protegernos. Uh-huh. Dices que pasan 8 horas para que nos demos, bueno, para que el monitoreo emita estas alertas, ¿no? Uno como ciudadano de a pie que no sabe que si IMECAS, no IMECAS, no sé qué, siente cuando la calidad del aire está mal, es decir, tenemos algún tipo de síntomas para poder identificar y poner cada uno en nuestra casa o en nuestra persona nuestro plan de acción. Sí, claro. Y bueno, hay como tips que podemos identificar. Nuestros 2 problemas principales de contaminación atmosférica son las partículas menores a 10 micras y el ozono. Y son fáciles de identificar por horas del día. Las partículas menores a 10 micras siempre van a subir en las horas pico. Entonces, si nosotros observamos, porque bueno, lo que es la página de internet donde estamos publicando siempre la calidad del aire, salen gráficas y entonces podemos identificar estos datos que les comento. Si nosotros vemos de las 6 a las 9 de la mañana, los picos de partículas menores a 10 micras son muy altos. Si nosotros vivimos en la zona de Miravalle, si nosotros vivimos en la zona de Santa Fe, si nosotros vivimos en la zona de Las Pintas, vamos a respirar muchas PM10 la mayor parte del año, porque por su posición o su zona geográfica y por toda la situación del movimiento de vientos, hay mucha cantidad de partículas menores a 10 micras. Si nosotros vivimos en la zona Vallarta, Atemajac, vamos a tener mucho ozono. ¿Por qué ozono? Porque hay más movilidad de automóviles. Entonces, el ozono, al ser un compuesto que se forma con la radiación solar, lo vamos a encontrar más a las horas que hay más calor. Entonces, si nosotros nos salimos a las 2 o 3 de la tarde a caminar por la calle, vamos a sentir que nos arden los ojos, los vamos a tener un poquito rojos, la nariz la vamos a sentir un poquito irritada y esos son efectos del ozono. Entonces, cuando nosotros sintamos esos efectos, pues es mejor que tratemos de estar cubiertos, no salir mucho, usar algún tipo de lente que nos proteja. Cuando son partículas menores a 10 micras, justamente en las horas pico es ideal que no hagamos ningún tipo de actividad física y menos si es temporada de secas. Ahorita que no llueve hay más cantidad de partículas menores a 10 micras. La época de lluvia es la mejor época que podemos elegir para andar haciendo lo que queramos porque bajan muchísimo los niveles de contaminación. Pero esas son como unas formas de identificar cómo vamos a estar o cómo estamos viendo la contaminación. Uh-huh. ¿Este programa se está llevando a cabo en escuelas públicas o también en privadas? ¿A dónde lo quieren llevar? Hasta el momento ha sido para escuelas públicas que están incorporadas a la SEP y escuelas que también tienen algún tipo de incorporación. Ahorita no hemos registrado todas las personas que han estado porque se llevan el registro de Secretaría de Educación, que están ellos como viendo a ver, pues para la parte de justificación de faltas de los maestros que estuvieron yendo, pero principalmente era educación pública. Y son pues todo lo que sería kinder y primaria. Posteriormente se va a hacer una segunda fase para secundaria. Vamos a estar trabajando unas estrategias entre calidad del aire y cambio climático para personas ya que están en educación media superior y universitarios, que ellos ya pueden entender un poco más el tema de cambio climático relacionado con calidad del aire. Y es una estrategia ahora sí directamente con alumnos. Esta es para profesores. Esta es una primera etapa en la que conocen toda la parte general de contaminación que vivimos en nuestra área donde nos desenvolvemos y cómo los niños pues tienen esos efectos negativos a la salud. Posteriormente se va a tener otra capacitación donde podamos ver qué tanto han aplicado y luego que hagan como un plan para su salón, ¿no? O sea, tú como profesor conoces tus alumnos, conoces sus necesidades, conoces la zona donde vives, entonces tú tienes que crear tu propio plan para tu salón. Uh-huh. Entonces, como empezar a hacer este tipo de actividades. Nunca está de más recordar cuáles son los problemas que podemos tener en la salud por hacer actividad física cuando tenemos contingencias ambientales. Claro, como les comento, las contingencias se van a activar para esos 2 compuestos, esos 2 componentes. Cuando nosotros estamos en presencia de altas concentraciones de ozono, pues el ozono es un gas muy irritante porque es una molécula que no es
normal, se puede decir la normal siempre va a ser el oxígeno, que tiene sus 2 moléculas. Cuando nosotros tenemos esta que tiene 3 moléculas de oxígeno, es muy reactiva, entonces siempre va a estar separando el otro oxígeno hacia muchos lados. Cuando nosotros tenemos un compuesto que hace esto, es un compuesto que nos agrede. Y esa es la característica del ozono, nos va a agredir todo lo que son vías respiratorias, y cuando nosotros estamos en un episodio donde hay mucho ozono, nos vamos a sentir, como les comentaba, irritados. Si nosotros tenemos aparte alguna enfermedad respiratoria, esta enfermedad respiratoria se va a intensificar más. Se han hecho investigaciones, la Universidad de Guadalajara hizo algunas en 2012, donde se ve que al aumentar los niveles de ozono, aumentan la mortalidad por neumonía. Entonces, todas esas personas que ya tienen una vulnerabilidad por estar con alguna enfermedad respiratoria, tienen un riesgo mucho mayor de morir cuando hay altos niveles de ozono, por lo irritante que es, porque irrita mucho los pulmones. Las PM10 son, se podría decir hasta cierto punto, más peligrosas, porque decir PM10 es como decir, si decimos hay 100 partes por millón de PM10, es como decir, tengo 100 panditas, ¿no? Todos sabemos que están los panditas ahí en la bolsa, pero no sabemos de qué es cada uno, ¿no? Y ahí es donde radica la peligrosidad de estas partículas, porque sabemos cuánto hay, pero no sabemos qué son cada uno, ¿no? Y puede ser desde una partícula de polvo que tal vez solo nos va a irritar el pulmón, hasta puede ser una partícula de mercurio, puede ser una partícula de arsénico que nos va a causar otro tipo de daño. Y ahí es donde radica esa importancia. Stephanie, te agradecemos muchísimo tu visita. Esperamos tenerte por aquí nuevamente para que nos digas cómo va avanzando este programa, qué otras fases van a tener, y ya por ahí platicábamos que no nada más va a ser en escuelas. Ojalá que nos toque también a nosotros participar por ahí. Muchas gracias, Stephanie López Murillo, coordinadora de investigación y proyectos de CEMADET. Nos vamos, pero mañana vamos a conocer un lugar que es el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, y nos visita Ricardo Ramírez, que hace mucho no está por acá, así que les va a gustar mucho, ¿verdad, Ale? Sí. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Gracias, Stephanie. Gracias. Haz eco. Vive eco.